Si tienes esta sensación constante de que algo está pegado en la garganta, es una sensación de flema que te obliga a carraspear antes de empezar a hablar, o quizás es una sensación de bola que ni baja ni sube, aunque tragues saliva un montón de veces, seguramente un consejo que te han dado es que bebe más agua, que estás seco. Y tú lo que haces es beber litros de agua, infusiones calientes y la molestia sigue ahí o peor, aumenta. ¿Por qué pasa esto? Precisamente en los próximos minutos lo que voy a hacer es explicarte por qué el agua en tu caso no funciona, qué está causando realmente esta sensación de flema en la garganta y también qué puedes hacer hoy para empezar a desactivar el inquilino químico que realmente está causando esto. Y no es un jarabe más. Escúchame bien. El tema de beber agua normal no limpia este tipo de flema. De hecho, intentar quitar esta sensación solo con el agua es como intentar quitar la grasa del motor en tus manos con agua del grifo. Resbala, pero no limpia. Ahora bien, cuidado, hidratarse sigue siendo muy importante, pero en muchos casos no es la causa principal de esta sensación en la garganta. El problema que a menudo tienes es un inquilino químico que está viviendo en tu garganta y no te han hablado de él, y lo que vamos a hacer es desalojarlo de ahí. ¿Por qué los jarabes y el agua a veces no son suficientes? Bueno, para entenderlo tenemos que conocer a uno de los culpables posibles de esta situación. No son los mocos por alergia, aunque a veces colaboran, sino que el posible culpable en este caso, el sospechoso importante, se llama pepsina. La pepsina es una enzima digestiva. Es un soldado que debería estar en tu estómago digiriendo proteínas, carne, huevo, pescado. Su lugar es el estómago. Pero aquí viene el problema que la mayoría ignora y que es interesante conocer. Que a diferencia del ácido líquido que quema y que sientes subir hacia arriba, el clásico ácido, la acidez, la pepsina esta puede subir, simplificándolo mucho, en forma de gas o de aerosol, como si fuera una neblina invisible. No sientes ni el ardor ni el fuego, pero esa neblina invisible llega hasta tu garganta, se condensa ahí y puede quedar adherida a las paredes de tu laringe. Entonces, aquí está el misterio, que puede quedar allí inactiva. Imagínate esto con la mentalidad de un taller mecánico. Piensa en la pepsina como si fuera la grasa del motor que está pegada en las paredes de tu garganta, en lugar de estar pegada en las manos. Bueno, pues esta especie de grasa tiene una propiedad química importante, que es hidrofóbica, es decir, que repele el agua. La pepsina funciona de una forma parecida. Es una proteína que es pegajosa, que se adhiere a la mucosa de tu garganta y el agua simplemente resbala sobre ella sin disolverla. Eso es lo que tenemos. Entonces, por eso puedes beber muchísima agua al día y seguir sintiendo la sensación de bola. Es como si estuvieras hidratando la grasa en lugar de estar quitándola, como si le metieras agua a la grasa, que resbala. Pero lo peor no es que esté ahí pegada en la garganta, lo peligroso es que esta especie de grasa, en este caso la pepsina, se puede reactivar. ¿A qué me refiero? Pues a que la pepsina está diseñada para activarse con el ácido. Si tú tienes esa enzima pegada en la garganta y te comes, por ejemplo, una naranja, o te comes un tomate, o te bebes un refresco, pues ¡pum! El ácido de la comida lo que hace es despertar esta pepsina que tienes pegada en la garganta. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Pues que empieza a hacer su trabajo. ¿Qué trabajo? Irritar e inflamar tu propia mucosa de esta garganta. Esa flema que sientes no siempre es suciedad, es esto que estoy explicando en algunos casos. A menudo lo que pasa es que tu cuerpo estás creando un escudo de protección contra esta agresión. Por eso lo que necesitas es un jabón químico específico para disolver esta pepsina que tienes pegada. Y este jabón, en este caso, es la alcalinidad. Para situarnos te explico un caso típico. Le llamaremos Manuel, de 63 años. Manuel llega a la consulta con una botella de agua en la mano, de la que va bebiendo cada 2 minutos. Carraspea constantemente, ¿no?, antes de hablar, y le dice al médico: mira, Alberto, lo que creo es que tengo algo malo ahí dentro porque he estado tomando antibióticos, he tomado jarabes para la tos, bebo tanta agua que me paso el día en el baño orinando. Lo que quería decir, y no decía con palabras Manuel, es que tenía terror a que esto fuera un cáncer de garganta. De hecho, llevaba 6 meses sin contárselo a nadie porque tenía miedo.
El médico lo que hace es mirar la garganta con el laringoscopio y no hay ningún tumor. Lo que hay es una zona roja, brillante, irritada en la parte posterior de la garganta. Esta imagen es compatible con una irritación crónica y una de las causas posibles, entre otras, es el reflujo. Pero cuidado, esto no diagnostica por sí solo, porque esta irritación puede tener diferentes causas, pero no era cáncer en este caso. Era una irritación crónica por un reflujo silencioso. Y el agua que tanto estaba bebiendo, lo único que hacía era diluir el problema, no lo resolvía. Manuel no necesitaba más agua en realidad, lo que necesitaba era desactivar la causa culpable real, tratar la causa de raíz. Bueno, ¿y cuál es la solución a este tipo de flema? Pues producida por la pepsina. Pues te propongo un protocolo de 3 pasos, pero hay un tema que es importante antes de que empecemos. Si tienes dificultad real para tragar, un dolor al tragar, pérdida de peso, sale sangre, un bulto en el cuello o la voz notas que te cambia 3 o 4 semanas por afonía, pues esto no pruebes nada en casa y lo que tienes que hacer es una valoración médica inmediata. Ahora bien, si no tienes señales de alarma, entonces puedes utilizar estas pruebas como estrategias sencillas. El nivel 1 sería de fricción cero. Prueba hoy el jabón químico, que sería la neutralización. Si el agua normal no quita la grasa, pues entonces necesitamos un disolvente, ¿verdad? Pues ¿cuál sería en este caso? En este caso sería la alcalinidad. En el laboratorio la evidencia nos sugiere que la pepsina se inactiva con un pH superior a 8,8. ¿Cuál es la táctica? Pues lo que puedes hacer es mezclar una cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua. ¿Cuándo utilizarlo? Después de comer y antes de ir a dormir. ¿Durante cuánto tiempo? Pues puedes hacer gárgaras, son gárgaras, no te lo tragues, gárgaras profundas, unos 30 segundos y escupes. O puedes utilizar agua alcalina de botella con un pH de 9 o superior. ¿La advertencia cuál es? Pues que si tienes una enfermedad renal, hipertensión, sobre todo si la tienes mal controlada, una dieta que te han recomendado baja en sodio o tomas muchos fármacos, pues mejor consúltalo antes. Y si te irrita al hacer esto, pues suspéndelo y no te las de beber. Ya digo, haz gárgaras después de las comidas y antes de ir a dormir. Esto ayuda a apagar a los soldados enemigos, por decirlo de alguna manera, y con esto suele bastar. Y no siempre más es mejor, es decir, no exageremos. El nivel 2 sería la fricción baja. Si el nivel 1 que hemos comentado no basta, pues la barrera física, los alginatos. Necesitamos poner una tapa al estómago para que no suba más la neblina. Existen productos de venta libre, que son los alginatos de sodio, el Almax, el Gaviscon y similares, que lo que hacen es crear una balsa física encima de la comida. El truco es tomarlo justo después de comer y además evitar tragos de agua justo después, porque si bebes mucho rompes la balsa esta que estamos creando con esta sustancia. Si es un sorbo pequeño no pasa nada. El nivel 3, pues la fricción negativa. ¿A qué me refiero? Pues que lo que has de hacer es dejar de hacer aquello que puede despertar al culpable. Sería una prueba de exclusión. Haz una prueba 2 o 3 semanas. ¿A qué me refiero? A dejar de utilizar los activadores directos, que pueden ser cítricos, tomate, picante, café, chocolate. Los eliminas, pero no es para siempre, simplemente para probarlo 2 o 3 semanas y después te quedas con lo que no te dispara la sensación esta de flema o de malestar. El bicarbonato puede darte alivio hoy y muchas personas dicen que en 24 o 48 horas notan mejoría, pero escucha esto con atención. Apagar el fuego no cierra la puerta del gas. Si la válvula de tu estómago no cierra bien, esta especie de neblina ácida seguirá subiendo por la noche y acabarás dependiendo del bicarbonato, como Manuel dependía del agua, y lo que tienes que hacer es aprender a cerrar esta puerta de forma mecánica. ¿Con qué? Con tu alimentación, con tu postura para dormir y con estrategias que sí reducen el reflujo de base que puedas tener. Por eso he preparado este vídeo, que es una guía de reparación del reflujo gastroesofágico, que no es más jarabe, sino es entender la mecánica de tu cuerpo. Haz clic aquí para cortar de raíz el problema. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.